presidente Leonel Fernández tiene una columna en el Listín Diario que se llama Observatorio Global. El presidente Fernández, que es un intelectual del siglo pasado, nadie le puede quitar esa categoría, independientemente de que usted esté en desacuerdo con él, el tipo es un lector voraz. Y entonces, obviamente, en un momento dado, Leonel Fernández, creo que fue después del año 2000, abrazó el balaguerismo y abandonó el bochismo y se volvió un líder conservador, se volvió un líder de prácticas viejas del poder, abrazó una simbología vieja del poder que estaba en crisis. A mí no me gusta ir al Palacio Nacional, porque el Palacio Nacional es un homenaje a Trujillo de manera reiterada y permanente. Cuando yo voy al Palacio y veo esos pasillos oscuros, esos guardias vestidos como de amarillo, esas cortinas viejas llenas de humedad y ese misterio adentro y ese chivateo, y usted ve una escena de la película El Teniente Amado y es lo mismo, ahí no ha variado nada. Esa misma simbología el presidente Fernández la mantuvo los 12 años que estuvo en el poder, pero más acentuadamente los últimos 8. Y entonces el presidente Fernández no se quita un saco de arriba, nadie sabe cómo es su casa por dentro, no va al mirador a caminar. Entonces, son una serie de variables, es un líder distante, misterioso. Entonces, ese Leonel que andaba en jean y camisa de cuadro en la campaña del 96 se perdió, se esfumó y fue sustituido por este hombre conservador, distante, envilecido, diría yo, por el poder, que de alguna manera fue perdiendo sensibilidad y fue dejando de lado los objetivos que lo llevaron al poder, inspirado por el ideario de Bosch, y abrazó a Balaguer y es un Balaguer joven. El problema es que si Balaguer estuviera en la actividad política hoy, no gobernara una hora, porque el pueblo no lo va a aceptar. Era un presidente marrullero en un país institucionalmente débil. Pero ese no es el punto. El punto es que el presidente Fernández está escribiendo en el Listín Diario y entre muchos artículos que ha escrito, hay dos que a mí me han llamado poderosamente la atención, que fue el discurso que hizo en la apertura del Congreso, donde habló de tecnología aplicada al proceso político. Hizo dos menciones. Mencionó la ideología como técnica cuando habló de la necesidad de que el PLD utilice las redes sociales y mencionó la tecnología como ideología cuando habló de Edward Snowden y la denuncia que hizo este informático del programa PRIMS de vigilancia que tenía la Agencia Nacional de Vigilancia de los Estados Unidos. Y a mí me gustó eso porque yo siempre he tratado de promover el partido electrónico como el gobierno electrónico y en el PLD yo no tengo espacio para discutir esas ideas porque nadie me entiende o no me quieren entender. Pero cuando el presidente asume ese discurso, bueno, pues ya hay que ponerle atención a él y yo me cuelo atrás de él con mis ideas. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Miren, Leonel Fernández escribió un artículo en el Listín Diario sobre la nueva tendencia de las protestas populares. El presidente Fernández no entiende cómo es posible que se estén dando protestas, por ejemplo, en Brasil, en Indonesia o en Turquía, protestas que en Brasil empezaron por un aumento de la tarifa en el transporte público y derivaron en una protesta nacional exigiendo más participación al poder político y más transparencia. En Indonesia fue por una construcción de un puente, un área verde que la cogieron para construir un puente, etcétera. Así. Y él no se explica por qué es eso. Países, Brasil, por ejemplo, donde se sacaron 40 millones de pobres de la pobreza,
en los gobiernos de Lula. Él no entiende cómo un país que sea modelo de crecimiento económico en el mundo tenga una población media tan insatisfecha. Pero además a la primavera árabe, el presidente Fernández la termina convirtiendo en su artículo en un invierno islámico. Él dice que la primavera árabe derivaron en un invierno islámico por el peso que tienen los países árabes en esa revuelta. Y eso no viene de ahí, ¿eh? Y entonces termina diciendo que hay que cambiar la forma de hacer política, pero que las protestas que están ocurriendo ahora aquí en República Dominicana con el 4% o con la campaña que le hicieron a Guzmán Fermín que decía no me mate que yo me paro, o la de Euclides Paga la Luz, o la de la Barrigol, o de la cementera de los haitises, que eran protestas encabezadas por la clase media. Por ejemplo, la mayoría de los que protestaron exigiendo el 4% no necesitan el 4%, tienen sus hijos en colegios privados, pero asumían la problemática como si fuera un problema de ellos, porque entienden el valor de la educación. La mayoría de las personas que hicieron la campaña de a la policía, no me mate que yo me paro, no son objeto de persecución por la policía, son clase media que andan en su carro, pero ellos asumieron la problemática como si fuera de ellos. En el caso de Chile se hizo un movimiento nacional por los altos precios de la educación superior. En el caso de Estados Unidos, el movimiento Occupy Wall Street tenía el lema, nosotros somos el 1%. Perdón, nosotros somos el 99%, porque el problema de los jóvenes norteamericanos es que el 1% de los 300 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos, el 1% tiene más dinero que el 99%, que son más pobres que el 1% que es más rico. Lo mismo que pasaba en Bolivia antes que llegara Evo, que el 87% de los bolivianos tenía el 13% de la tierra. El 87% de los bolivianos tenía el 13% de la tierra. Y el 13% blanco de los bolivianos blancos de origen español tenía el 87% de la tierra. Entonces, ¿qué pasó en Europa con la crisis financiera? Que el presidente Fernández también la cita en sus artículos. Bueno, la crisis financiera se llevaron al gobierno de Francia, se llevaron al gobierno de Italia, se llevaron al gobierno de España, la crisis financiera del 2007. Pero tanto la primavera árabe como la crisis financiera de Europa tienen dos comunes denominadores. El primero de todos se llama Julian Assange y Wikileaks. Fue Julian Assange que le dijo a los libios cómo vivía Gaddafi y su familia. Fue Julian Assange el que le dijo a los tunecinos cómo vivía Ben Ali y su mujer, que te controlaban todos los negocios. Y fue Julian Assange que le dijo a los egipcios toda la maldad, toda la corrupción, y todas las injusticias que cometía Hosni Mubarak. Y le dijo lo del sirio de Al-Assad. También se lo dijo Julian Assange en Wikileaks. Y fue un judío francés que se llama Stephen Hassel, escribió un librito que se llama Indignados y provocó entonces que una gran cantidad de jóvenes en toda Europa salieran a la calle a protestar en la mano con las herramientas que le había dado Wikileaks. Entonces, cuando el presidente Fernández dice hay que incorporar las redes sociales en los procesos políticos, él cree que las redes sociales son lo que está generando estos cambios mundiales. No, nada más equivocado. Lo que hay en el mundo es un cambio de paradigma, de modelo, de forma de hacer las cosas. No son las redes. Las redes son la cara social de la tecnología. Pero cuando yo estoy diciendo que si Danilo Medina implementara el gobierno electrónico, la tecnología garantiza más transparencia que la ley, porque la tecnología, cuando usted hace los procesos de manera electrónica, todo queda grabado, nada se puede esconder ni meter en una gaveta. Si usted tuviera un gobierno paperless, un gobierno sin papeles, donde todo fuera electrónico, todo estuviera registrado ahí. Y cuando usted quiere, usted lo busca.
pero no solamente usted tuviese acceso como funcionario a esa información, sino cualquiera de la población. Entonces la tecnología garantiza más la transparencia que el DEPRECO, que la Procuraduría General de la República, que la Comisión de Ética y esas comisiones de veeduría que son un disparate esa vaina. La veeduría es una figura de la Edad Media que veía la comida del rey en la cocina para que no lo envenenaran. Para eso era que servían los veedores. Ahora con la tecnología no se necesita nada de esa vaina. Nada más tienen que implementar gobierno electrónico y ya. Y ya. Entonces, el presidente Fernández hace un ejercicio interesante. ¿Con qué concluye el presidente Fernández este artículo? Bueno, con un concepto que yo creo que es de este sociólogo Bobbio, que era italiano, que murió, jurista. Búscame ahí a Bobbio, el italiano, que murió hace unos años. Por favor, Carolina. Creo que es Fernando Bobbio que se llama. Él fue que acuñó el concepto de revolución de las expectativas. Obviamente, las expectativas, la revolución de las expectativas crecientes, como el presidente Fernández la cita en su artículo, lo más probable sea una derivación de las expectativas, de la teoría de las expectativas racionales de Robert Lucas, el economista norteamericano que ganó un premio Nobel en los 90 por la teoría de las expectativas racionales, de cómo las expectativas de la economía determinan las decisiones microeconómicas de la gente y de las empresas y de las microempresas y de todos los actores de la economía. Entonces, esas expectativas crecientes, que es un concepto de ese italiano, que yo no me acuerdo bien el nombre, pero que está siendo estudiado en América Latina por otro argentino que se llama David Koncevic, que es un argentino consultor de multinacionales. Ellos están hablando de expectativas racionales. Y para tratar de buscarle una explicación a toda esta protesta que nadie la entiende porque no están viendo el cambio de paradigma que subyace, entonces le han puesto teoría de la revolución de las expectativas racionales y Leonel asume ese concepto en su artículo. Y termina diciendo, ¿saben qué? Leonel termina diciendo que la clase media ensanchada por el crecimiento económico se ha empoderado en las redes sociales. Y cita el caso de Brasil, que pasó de un 3% de empoderamiento tecnológico, de estar conectados a web, de un 3 a un 45%. El 45% de la población brasileña está conectada a la web. Aquí nosotros somos el 22% que estamos conectados. Y él dice que esa clase media empoderada de la tecnología está insatisfecha porque tiene expectativas cada vez más crecientes. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de las expectativas, de la revolución de las expectativas. Yo estoy de acuerdo con el cambio de paradigma. Y me tomo 2 minutos para explicarlo. Miren, en el año de 1990 terminó la Guerra Fría. En principio el paradigma era jurídico, porque estábamos peleando por las libertades. Por eso Leonel es abogado, por eso Balaguer era abogado, Jorge Blanco abogado, Peña Gómez abogado. El promedio de los políticos, cuando se estaba luchando por las libertades, estudiaban derecho, porque estudiaban ciencia jurídica, porque el paradigma era jurídico, porque había que pelear por las libertades, por la soberanía, por la consolidación de la independencia, por la primera generación de derechos. Cuando termina la Guerra Fría y antes de que terminara ya, a principios de los años, finales de los años 80, nadie discutía el tema de los derechos fundamentales. El problema era satisfacer las necesidades de la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promovió el Plan Marshall y comenzó a promover con el Plan Marshall un paradigma económico que se consolida cuando termina la Guerra Fría en el año de 1990, que se cae el muro de Berlín. Entonces el problema de los pueblos no era la libertad de asociación, ni de tránsito, ni de participación política, no. Cuando termina la Guerra Fría, a los norteamericanos no les interesan los comunistas,
Por eso cuando Balaguer viene en el 86 tiene que cambiar. Lo que le interesa a los norteamericanos son los tratados de libre comercio. Por eso el NAFTA con México y con Canadá. Por eso el CAFTA con Centroamérica y República Dominicana. Porque el paradigma cambia a económico. Y todos los debates del mundo giraban en torno a la economía. Por eso las rondas de Uruguay, por eso la Organización Mundial del Comercio, el GATT. Ahora, discutíamos los otros días con Danilo, que Melanio Paredes y Danilo Medina eran diputados juntos en el 90, en el 80 y pico, 86, 90, y decidieron estudiar economía en vez de derecho. Melanio estudiaba física en INTEC y Danilo estudiaba química en la UAS. O estudiaban química y física en la UAS los dos, Melanio y Danilo. Y Danilo Medina decide estudiar economía y Melanio porque se dieron cuenta de que el paradigma había cambiado. Leonel no estudió economía, no le estudió formalmente, pero Leonel es un teórico económico, conoce todas las teorías económicas modernas, igual que Temístocles Montá, que no es economista, es ingeniero eléctrico. Y Danilo es licenciado en química, pero todos se preocuparon por el tema económico. Entonces, ya el modelo económico, ya el paradigma económico se agotó. Y ahora están haciendo un paradigma tecnológico. Y esa es la clave del problema. Por eso es que Leonel Fernández no lo entiende. Porque Leonel cree que la tecnología se limita a las redes sociales y la tecnología están determinando todos los procesos, pero también la tecnología está cambiando la simbología del poder. La simbología del poder. Yo decía en Sol de la Mañana lo siguiente. Cuando yo cumplo años, primero que mi esposa que duerme conmigo en mi cama, ¿ustedes saben quién me felicita? Orange y Claro, las dos telefónicas con las que yo tengo contrato, a las 12 en punto de la noche. Porque ellos tienen un programa, una base de datos donde mi cédula con mi fecha de nacimiento está ahí inscrita. Entonces, cuando la fecha de nacimiento de mi cédula cuadra con la fecha y se ponen a la par la fecha de nacimiento y el día, la fecha del día con mi día de nacimiento, automáticamente todos los que cumplen año en ese día van a una bandeja de salida y hay un comando que le manda un mensaje a todos esos números de teléfono. Eso es ciego. Eso es ciego. No es que el presidente de Orange yo le preocupo, ni de Codetel, ni de Claro. Eso lo hace un sistema informático. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas se preocupan por trabajar a sus clientes, pero los políticos no. Y ahí es que está la clave del problema. Ahí es que está la clave del problema, porque el mismo ciudadano que vota por los políticos es el mismo ciudadano que compra los servicios en Claro y en Orange, que paga la factura telefónica. Cuando a usted se le daña un celular, usted va a Orange con la garantía y le dice, se me dañó esa vaina, cámbiamelo. Ahora me voy para otro. Y toda la semana y todos los meses ustedes ven oferta de las empresas de telefónica compitiendo por ganarse el cliente. Pero los políticos no. Los políticos lo que hacen es que le hablan mentira a los clientes, que son los votantes. Entonces, un ciudadano que al mismo tiempo es consumidor del sector privado, al mismo tiempo es el que vota en las elecciones. Y mientras por un lado se siente satisfecho por el cliente, por otro lado se siente insatisfecho por el político. Y entonces le está reclamando al político como le reclama al empresario. Y ahí es que está la clave del problema. Ahí es que está la clave del problema. Entonces eso atrae un cambio de toda la simbología del poder. Ahora mismo usted coge su cuenta de Twitter y le puede escribir al presidente Obama, aunque él no le responda, pero él sabe que usted le escribió. Él sabe que usted le escribió. Hay una foto de Obama, por favor pónmela montando bicicleta con su hija Malia. Ahí yo quiero que ustedes la vean, para que ustedes vean cómo está cambiando la simbología del poder. Eso que está haciendo Obama ahí lo hace cualquiera de ustedes. Todas las tardes montar bicicleta con su hijo, con su hermanita,
o con su novio, o con su mujer. Entonces, Obama se parece al pueblo, aunque respete toda la solemnidad, todos los prerequisitos de seguridad, toda la vaina. Pero en términos personales, miren el estilo de Obama. Yo mandé a buscar una botella de Gatorade, por favor. Si me la pueden acercar, para que ustedes vean cómo es que el sector privado, cómo es lo que los empresarios están trabajando a los consumidores. Miren, ustedes ven esta botella de Gatorade. Esta es una botella ergonómica. ¿Por qué se llama ergonómica? Porque ergos toma la forma de la mano. Ustedes ven, miren. Imagínense que mi mano está sudada, como está mojada ahora, ¿verdad? Porque yo estoy corriendo en el Mirador o en el Monumento de Santiago o en el Faro a Colón. Si esta botella fuera plana y no tuviera esas líneas, esa forma de la mano, porque tiene la forma de mi mano, entonces se me resbala y se me cae y se me bota y pierdo mi cuarto y no me quita la sed. Ahora, como Gatorade está estudiando mi comportamiento como consumidor, me hizo una botella ergonómica para que no se me caiga aunque yo tenga la mano mojada. Gatorade me está estudiando como consumidor para satisfacer mi demanda. Ajá, ¿y qué está haciendo el gobierno con los ciudadanos para satisfacerle su demanda? ¿Qué está haciendo? Un joven que viene de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con su mochilita, que no ha cenado a las 10 de la noche, va llegando al barrio, desde lejos se da cuenta que no hay luz, que está apagado el barrio, ¿entiendes? Y va por el medio de la calle, no se quiere tirar para la acera para que no lo atraquen. Va por el mismo medio de la calle chequeando. Espere, lo manda a parar una patrulla. Párese ahí. Mire, señor, cállese. Mire, que yo soy estudiante, que te calle, te dije. Revísalo, pégalo de la pared. Ese ladronazo. Pero que yo soy estudiante, mire los libros. Mentira, eso es para confundir a uno, coño. Yo no te conozco a ti, ladronazo. ¡Pum! Una galleta al tipo. Al joven, al mismo que Gatorade está estudiando para hacerle una botella ergonómica para que no se le caiga de la mano. Al mismo que Orange y Claro felicitaron cuando cumplió años. Miren cómo lo trata el gobierno. Mire, yo vengo de la universidad. Mire el carnet. ¿Qué carnet ni carnet? Y ahí viene la mujer del barrio. ¡Ay! Suéltalo, que ese muchacho es un estudiante de la UAS. Mira a su mamá y ve ahí. Móntalo. Dile a la mamá que nos vemos en el destacamento. Que vaya a buscarlo al destacamento. Cuando la mamá llega al destacamento, ¿sabe lo que le dicen? Coño, en el destacamento. Traiga 500 que lo vamos a soltar. Y la mamá tiene que empeñar la licuadora para que le suelten el hijo. Y el PLD no se entera de esa vaina, ni el gobierno, ni les importa. Entonces, por eso es que los jóvenes están protestando en la calle. Por eso, porque el gobierno no se ocupa de estudiar sus problemas para resolvérselos, como hacen las empresas privadas con el cliente. Y el mismo cliente de las empresas privadas es el mismo cliente que va y vota y que valora el gobierno. Eso es lo que debe estar discutiéndose en el PLD. Eso, y no quién va al comité político ni al comité central, que eso no sirve para nada. Lo importante es cumplir la promesa que se le hacen a la población. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Banco Popular presenta Breve de Noticias Económicas en Telenoche. El presidente Danilo Medina dio inicio esta semana al proyecto Ocoa Bay, el primer complejo de desarrollo enoturístico del país y del área del Caribe. Esta es una iniciativa de dominicanos y estadounidenses que contará con una inversión global de $167 millones y en la etapa de construcción creará 1.500 empleos. La primera fase del proyecto comprende 140.000 metros cuadrados que tienen como principal atributo un viñedo con capacidad para producir vinos de alta calidad y uvas de mesa. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Banco Popular presentó Breve de Noticias Económicas en Telenoche. Yo soy único, por eso tengo un plan único que combina los productos financieros que más me convienen. Y así pago menos. Un plan que piensa en mí y en la seguridad de los míos.
tarifa única mensual que se adapta a mi presupuesto. Con mi plan único tengo una tasa de interés preferencial en mi préstamo y dinero disponible cuando necesito. Además, disfruto de beneficios, ofertas y descuentos exclusivos por tener mi plan. Todo lo que quieres está en los beneficios de un plan único. Popular, siempre a tu lado.